Hola, buen día. Mi nombre es Paula Luna y nos encontramos con la licenciada Carla Méndez, quien es gerente del área de abastecimiento y logística en la empresa de Filtros y Maya y quien accedió a responder algunas preguntas para nuestro PIA de logística. Primeramente, pues muchas gracias por el tiempo y por aceptar. Y pues para entrar un poco en contexto, si nos podrías comentar un poco sobre lo que es la empresa, lo que hacen. Hola, pues buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Carla Méndez. Les agradezco mucho la deferencia de esta entrevista. Con mucho gusto lo platicamos. Y particularmente tu primera pregunta, Paula. Bueno, Filtros y Maíz Industriales es una empresa que tiene 40 años ya en el medio. Es una empresa que nació bajo otro giro, es decir, aunque era industrial, no necesariamente trabajaba los artículos que ahorita hace. Es una empresa que al día de hoy, después de más de 20 años, trabaja artículos de limpieza, principalmente para la cocina, para los baños, para la industria automotriz, y son artículos de uso manual, es decir, fibras, esponjas, trapos, cepillos, principalmente. Y bueno, la empresa es una empresa nacional, 100% mexicana, con capital mexicano también, que de alguna manera, dadas las circunstancias, pues llegó a ser una empresa que se dedica en un porcentaje muy alto a la exportación de los productos que fabrica. Bueno, comenzamos con las primeras preguntas, por favor. Claro que sí. Hola, mi nombre es Lisette. Yo le voy a hacer las primeras preguntas. Muy bien. La pregunta número uno sería, ¿qué ventajas genera el abrir las operaciones de la empresa a un mercado internacional? Bueno, siempre el poder hacer una extensión de una empresa hacia territorios extranjeros trae un beneficio, puesto que como de acuerdo a las leyes, al menos aquí en México, la exportación es una actividad que está exenta del impuesto al valor agregado. Entonces eso genera cierta competitividad porque entonces nuestro precio es mucho más competitivo frente a un extranjero que no tiene que pagar eso en su propio territorio. Otra, bueno, tienes una diversidad de clientes, no nada más el cautivo del país en donde tú vives, tienes una mucho mayor exposición y por ende un mayor crecimiento dentro de tu giro. Okay. La pregunta número dos sería, ¿qué tipo de retos enfrentan al exportar mercancía a otras naciones? Bueno, pues primeramente toda la implicación de las regulaciones arancelarias. El despacho aduanero implica cumplir con ciertas reglas, leyes y ciertos criterios que muchas veces ni siquiera dependen de nosotros. Entonces, nuestro primer reto que enfrentamos pues es ese, cumplir disposiciones tanto nacionales como extranjeras, dependiendo del país hacia donde vamos, que se cumplan todas las disposiciones y que no incurramos en la omisión de algún requisito, algún pago o algún otro tipo de obligación. Y finalmente, digo no finalmente, pero otro de los retos importantes pues es todo el proceso de logística para que el producto llegue al destino final. La pregunta tres sería, ¿cuáles son las funciones principales de su cadena de suministro? Bueno, las funciones principales tanto para la importación o compra de materiales nacionales para empezar la operación, pues inicia precisamente con el conocer, tener la explosión de materiales del producto que nosotros vamos a fabricar para poder identificar dónde están ubicados esos bienes, esos materiales, poderlos comprar y traer hasta aquí, hasta la planta donde está la operación. Y luego, una vez que se fabrique el material o el producto final, pues el siguiente es precisamente cumplir con todo el proceso de logística para la exportación. Okay. La pregunta número 4 sería, en forma general, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de logística en la empresa? Bueno, para la importación, pues básicamente es generar una red de transportistas y forwarders, que son las personas que se encargan de hacer toda la operación de recolección del material y traslado, en este caso, hacia RIMA, hacia nuestro domicilio, o si son compras nacionales, igualmente revisar en las operaciones y en las negociaciones que tenemos con los proveedores quién va a entregar el material, si lo entrega directamente el proveedor en nuestro domicilio o si nosotros tenemos que irlo a recolectar
a algún punto que se acuerde en la negociación. Y en la exportación, pues un poquito parecido, solo que ahora sí que al revés, pues es ver toda la operación de logística con el transportista. Nosotros no trabajamos con transporte propio, toda nuestra operación es contratada con un externo y entonces la negociación se hace con ellos directamente para que vengan a recolectar el material y lo pongan a disposición ya sea hasta la frontera o hasta el destino final del material. Tenemos algunas operaciones con nuestros clientes, eso ya dependiendo del Incoterm que esté negociando. Ok, me presento, mi nombre es Linda Gallardo y voy a continuar con las siguientes preguntas. ¿Cómo es la infraestructura del transporte a través de la cual logran importar y exportar los productos? Bueno, como les comentaba, trabajamos con terceros. Toda nuestra operación logística la tenemos, digamos, catalogada para la importación con ciertos proveedores y la exportación con otros totalmente diferentes. Entonces, siempre que tengamos una operación de importación o exportación, lo que primeramente se hace es cotizar, aunque tenemos un catálogo ya de proveedores, se cotiza con todos ellos, se hace un análisis para la viabilidad del costo que tenga el servicio y dependiendo de los tiempos en que necesitamos que se recolecte, los precios y la disposición que tenga el proveedor o el transportista, pues ya se confirma con ellos el servicio. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue su estrategia para entrar en el mercado extranjero? Mira, te diría mentiras si te dijera exactamente cuál fue la estrategia, porque cuando yo entré a trabajar a esta empresa, ya era una empresa que estaba muy posicionada allá. Pero seguramente fue una oportunidad de negocio. La empresa nació como un fabricante de cribas, es decir, como un cernidor de ciertas arenillas. Y en cierto momento de la empresa, en una crisis de este país, hubo la oportunidad de la máquina que se utilizaba, o sea, la maquinaria que se usaba para hacer esas cribas, sirvió para hacer unos calcetines y de ahí tejer otro tipo de materiales y formar mallas y con esas mallas esponjas y con eso hacer un producto final que es como el que vendemos ahorita. Y tocando puertas, yo sé que las dos familias cabezas de este negocio fueron a tocar puertas en Estados Unidos y bueno, llegaron a empresas importantes que al día de hoy distribuyen en todo Estados Unidos principalmente los productos que vendemos. Ok. Por último, de mi parte, sería, a la hora de hacer alguna venta internacional, ¿celebran algún contrato por escrito o es implícito? Sí, es correcto. Todas las ventas se hacen a través de un contrato, en el cual obviamente se detalla producto, precio, tiempo de entrega y todas las generalidades que requiera la operación, ¿verdad? Bien importante, obviamente, los términos de tiempos, entregas, dónde se entrega, en qué formato, etcétera. Pero sí, todo es a través de contrato. Ok. Y en estos ventas internacionales, ¿cuál es el Incoterm que más usan y pues por qué? El mayor es el de export. Bueno, está un poquito empatado con el free carrier. Obviamente el más favorecedor para cualquier vendedor es el de export porque te excluye de toda responsabilidad del producto una vez que este está terminado. El comprador tiene la obligación de venir a recolectarlo y a partir de ese momento pues es responsable del material en todos sus sentidos. Okay. Hola, buenas, me presento, soy Ernesto Sena y estaré concluyendo la entrevista. La siguiente pregunta es, en sus transacciones extranjeras, ¿cómo se lleva o cómo se realiza el método de pago? ¿El método de qué, perdóname? De pago. A ver, pero no te entiendo la pregunta, ¿el pago de qué? O sea, de sus transacciones en el extranjero, cuando se importa o se exporta, si se tiene un banco en una cuenta en el extranjero. Ok. Sí, mira, tratándose de compras, nosotros trabajamos con bancos nacionales que tienen presencia en otros países donde se aceptan las transferencias. Entonces, nuestro pago es aquí, directamente en una base local, nacional, y ya se hace la transferencia a través de los diversos métodos que tienen los bancos que operan a través de un SPAY o de algún otro tipo de transferencia. Dependiendo ya del país, cada país también tiene su regulación, pero se hacen aquí directamente.
Y pagos al extranjero, por ejemplo, por exportaciones, pues en realidad no tenemos. Los pagos que hacemos son nada más para efectos de la exportación y eso es directamente a los agentes aduanales. Pero pues esos son por honorarios, pues se hacen aquí directamente también en bancos nacionales. Okay. La siguiente pregunta, un poco relacionada a esta, es ¿cómo afectan las fluctuaciones cambiarias sus operaciones? Bueno, obviamente ese punto siempre afecta de manera positiva o negativa. Desgraciadamente cuando le pega al peso, es decir, cuando se deprecia el peso, a nosotros nos aventaja porque la mayor parte de nuestros ingresos por venta son en el extranjero, pagadas en dólares, entonces nuestro dólar vale más, ¿verdad? Y al revés, cuando el peso es muy fuerte y el dólar ya no tiene tanto valor, pues a lo mejor no perdemos, pero no nos genera tanta ventaja como cuando cuando el peso se deprecia. También un poco relacionado, terminando este tema, es ¿cuál es su estrategia para protegerse ante los cambios de divisa? ¿Se celebran contratos a futuros? No, bueno, sí hay ciertos contratos donde los precios se fijan y duran a lo mejor 2 o 3 años, pero en casi todos esos siempre se dejan salvedades porque la materia prima puede sufrir incrementos o decrementos y obviamente el cliente también en ese sentido se protege. Entonces, siempre hay salvedades. Pero finalmente, cuando vendemos a Estados Unidos, la historia y la experiencia lo que marca es que no tenemos un impacto negativo. Más bien, la compra de materiales es la que nos puede afectar. Entonces, buscamos que estén tasados en dólares para que, precisamente como nuestra operación mayoritaria en venta es en dólares, pues tengamos siempre flujo para poder pagarle a nuestros proveedores. Ok, siguiente pregunta es, hablando de su sistema en uso, ¿sus facturas comerciales llegan sin problema a sus clientes? Sí. Ok. Y finalmente, ¿la empresa cuenta con una licencia de exportación? Sí, bueno, no necesitas una licencia de exportación per se. Finalmente tú entras en un padrón, cumples ciertos requisitos para importar a otro país. Ahí sí, porque digo, si es que tú funges como importador o tu cliente que va a importar, bueno, sí tienes que estar registrado en la base de datos de la aduana correspondiente, ¿verdad? Bueno, eso sería todo en nuestra parte. Muchas gracias por su tiempo para contestar esta entrevista. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes y pues que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Órale, bye. 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 Mi nombre es Zenet Crisóstomo Lumbreras y después de haber realizado este producto integrador de aprendizaje, el cual fue una entrevista a la licenciada Carla Méndez, que es la gerente del área de abastecimiento y logística de la empresa Filtros y Mallas Industriales, pude entender de mejor manera todos los conceptos que se vieron en clase, pude ver cómo las respuestas que ella nos daba a las preguntas que le hicimos realmente eran los conceptos que estuvimos viendo en clases aplicados a sus procedimientos de logística en esta empresa y pude entender de mejor manera cada concepto, pude verlo aplicado. Y uno de los aspectos que me llamó la atención es que ella nos mencionó que al momento de que ellos hacen las exportaciones, porque llevan sus productos o venden sus productos, mejor dicho, a otros países, esta actividad está libre o exenta de impuestos al valor agregado, lo cual es una ventaja para ellos como empresa ante sus competidores. Y pues en general, como mencioné anteriormente, pude ver la importancia de la logística para una empresa que se lleve a cabo de manera adecuada y para que ésta pueda tener éxito en poder satisfacer las necesidades de sus compradores y poder tener los productos que vende, poder llevarlos al cliente. Buen día, mi nombre es Linda Cariño Gallardo Pérez y puedo decir que este producto integrador de aprendizaje me permitió ver cómo es que los conceptos vistos en clase se aplican a la vida real de las empresas, en este caso la empresa Filtros y Mallas, y cómo es que la logística pues representa una parte muy importante dentro de estas. Así también me llamó mucho la atención lo que comentaba la licenciada Carla Méndez acerca del riesgo cambiario, pues comentaba que
la empresa maneja la mayor parte de sus transacciones en dólares y decía que pues ellos casi siempre se beneficiaban ya que el peso al devaluarse pues no les afectaba, pero aún así comentaba que existía ese pequeño riesgo cuando pasaba lo contrario, pero que generalmente pues obtenían beneficio. Esto me pareció muy interesante por el hecho de que el tema lo vimos recientemente en clase, el tema de las divisas y los riesgos cambiarios. Y pues finalmente considero que este tipo de trabajos nos permite a nosotros como estudiantes familiarizarnos con lo que es la vida laboral y pues nos ayuda a complementar todo aquello que vemos en clase de forma aplicada. Hola, mi nombre es Ana Karen Garza Martínez. Como conclusión personal de este producto integrador de aprendizaje, pude identificar los temas vistos en clase en la práctica gracias a la entrevista que le realizamos a la licenciada Carla Méndez de la empresa FIMA, la cual ella nos dice qué omitir y lo importante que es la logística para la empresa para poder lograr el objetivo principal, que es el que los productos o servicios que la empresa venda lleguen a los clientes en tiempo y forma, o en dado caso que la empresa importe, pues que llegue el material en el tiempo contemplado y sin ninguna merma. Ese tema siempre ha sido muy interesante para mí o importante y lo puedo ver en mi trabajo. Actualmente estoy en el área de compras de la empresa mayor de artículos de seguridad. Ahí hace aproximadamente 6 meses pude lograr una importación de un material que venía de Austria. El intermediario fue Estados Unidos. Este fue con quien tuve todo el tema de la importación, todo el proceso así como los contratos, cartas, etiquetas y demás que se tuvieron que firmar y pagar para que el material llegara a las instalaciones de nuestra empresa. Hola, mi nombre es Lisa Izarrarás. Como conclusión de la materia y de este proyecto final es que la logística es fundamental para el comercio, ya que es una actividad que permite que una materia prima se convierta en una mercancía, salga de su punto de producción y llegue al consumidor final. En este proyecto final pudimos abordar estos conceptos aplicándolos en la empresa Filtros y Mallas Industriales, que aquí la gerente del área de logística nos comentaba un poco sobre este proceso y su importancia, así como también nos comentaba algunos de los beneficios de abrir las operaciones a un mercado internacional. Y uno de esos beneficios es que tienes mayor diversidad de clientes y por ende un mayor crecimiento. Buen día, mi nombre es Paola Luna y como conclusión de este proyecto y en general de toda la unidad de aprendizaje, puedo hacer hincapié en la importancia que tienen todos los procesos de logística para el funcionamiento de cualquier empresa y el alcance de sus metas. Actualmente me encuentro realizando prácticas en el departamento de logística con la licenciada Carla y puedo ver de primera mano cómo todas esas actividades permiten que la empresa pueda funcionar, desde la importación de materia prima y asegurarte que llegue a la empresa hasta la exportación de los productos terminados y que llegue a manos del cliente. Es un departamento en el que se tiene contacto con muchos involucrados, los transportistas, clientes, proveedores, aduana, y sin duda los conocimientos adquiridos durante este semestre junto con lo que he visto en el trabajo me ha permitido comprender la importancia que tiene el área de logística en un mercado tan internacional como el que estamos viviendo actualmente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Sena. Como conclusión de este producto integrador de aprendizaje, puedo constatar que la logística se ha convertido en uno de los elementos más importantes para el comercio internacional. Durante este PIA se llevó a cabo una entrevista con la licenciada Carla Méndez, quien es gerente de logística dentro de la empresa Filtros y Mallas Industriales. En esta entrevista, la licenciada fue capaz de contarnos un poco de la experiencia que se lleva dentro del departamento, así como cuáles son los principales retos que se afronta al momento de la exportación, la importancia de los 5 terms, por qué es importante tener en cuenta la divisa. Y de esa manera he podido ver cómo los temas reflejados en la unidad de aprendizaje sí son llevados a cabo casi de manera exacta en la vida real. La logística, de cierta manera, tiende a cubrir la gestión y planificación junto con los demás departamentos de la empresa, con el fin de ser un enlace entre la producción y los mercados, de esta manera buscando llevar a los clientes el mejor producto posible, siempre buscando mejorar y siempre buscando expandir las fronteras dentro de un marco internacional. Muchas gracias.